Muy buenos días, hermanos. Espero que este domingo todos hayan amanecido con gratitud al Señor por la bendición de la vida. Estoy con ustedes de nuevo como su pastor para compartir una reflexión más que nos permita reafirmar nuestras convicciones, nuestra fe en el Señor Jesús, nuestra definición de seguimiento al Evangelio del Reino de Dios. Y este día es un día que seguimos aprendiendo, como lo hemos hecho en todos estos días. Y hoy yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de qué es lo que hemos aprendido en este tiempo respecto a nuestra propia vida. Normalmente nosotros estamos como muy acostumbrados a estar pensando mucho en lo que yo soy, lo que yo necesito, en lo que yo requiero, en cómo me veo, en qué tengo. Y estos días últimos nos han enseñado que quizás aunque nosotros somos importantes en esta vida, obviamente que así lo es, se ha vuelto muy importante la reflexión sobre mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Dónde está? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿A través de qué maneras? Y en estos días de coronavirus han sido ha sido una explosión por todo lado, por la televisión, por la radio, por las redes sociales, de cómo la gente en diferentes países del mundo se están solidarizando con sus prójimos, haciendo campañas de recolección de fondos, de recolección de comida y haciendo muchas cosas que realmente han detonado para algunos el verdadero amor al prójimo y la preocupación sincera por su prójimo. Quizás, ¿por qué no decirlo? Para otros ha sido una forma de hacerse propaganda a sí mismos, de hacer política y quizás de exhibirle al mundo su ego. Pero el gran desafío para el pueblo de Dios es preguntarnos hoy cuál debe ser mi responsabilidad como mi prójimo en tiempo de pandemia del COVID-19. En alguna oportunidad, cuando Jesús dialogaba con sus discípulos, siempre la preocupación de Jesús era que ellos entendieran no solo lo que les decía, sino lo que Jesús hacía. Y dentro de lo que Jesús hacía siempre había una preocupación por el bienestar del otro y de la otra. En realidad, la reflexión sobre el prójimo se vuelve importante porque en ocasiones nosotros podríamos cometer el error de pensar que con lo que hacemos, con los favores que creemos estar haciendo, con el servicio que podemos estar brindando, es una manera como de quedar bien con Dios. En realidad lo que la palabra de Dios nos enseña es que cuando hacemos algo por alguien, el espíritu que debe reinar en mi acción debe ser el de llevar justamente ese beneficio a ese prójimo, a esa persona, a ese niño, a ese conocido o desconocido, pero que eventualmente está necesitando de mi apoyo. Y esa debe ser mi preocupación. Yo a Dios no le voy a aportar ni le voy a quitar de su santidad, de su trascendencia, con lo que yo haga con el otro. Pero sí puedo cambiar mucho la vida del otro cuando tengo acciones de amor, que no solamente están ligadas a la entrega material de algún presente, a la entrega material de comida, a la entrega material de dinero, sino que yo pueda estar de alguna manera presente como un reforzamiento para la vida de la persona que está a mi lado. Y en eso recuerdo que cuando Jesús tuvo que debatir con sus interlocutores, en un momento dado, hablando él acerca de la importancia de hacer el bien a los demás, tuvo dentro de su interacción un diálogo muy interesante. Cuando le pregunta, Jesús dice que hay que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículo 25 en adelante. Y esa idea de amar al prójimo que Jesús expone produce una reacción de las personas que están a su alrededor y produce la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús, en lugar de responder la pregunta de manera directa, la responde con el ejemplo de la muy conocida parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? ¿Debo tener en cuenta que existe un prójimo solo porque yo soy cristiano? ¿O existe un prójimo que comparte conmigo la vida en sociedad, que comparte conmigo las virtudes y las necesidades que tenemos como personas? Entonces la parábola del buen samaritano se desarrolla en un marco referencial en el que personas en las que se supone que deben hacer algo por el otro, no lo hacen. Y el ejemplo de Jesús es que dice que él habla de un hombre que cayó herido en el camino y que de pronto pasó un levita y viéndole pasó de largo. O sea, un representante de la ley pasó de largo. No quería contaminarse, no quería comprometer su vida con la aparente necesidad de ese hombre que estaba en una dificultad. Pero también dice que pasó un sacerdote, un servidor de Dios dentro del marco de la religión judía, en donde tampoco quiso comprometer su quehacer con esta persona herida y pasó de largo también. ¿Por qué? Porque él estaba cuidando cierto tipo de estructuras relacionadas con su propia religión. Pero quien en realidad ayudó al que necesitaba era un samaritano. El samaritano era una persona que era aparentemente subapreciado, por no decir despreciado, por los judíos religiosos. Pero finalmente ese fue el que fue llamado a misericordia, ayudó a la persona que estaba en necesidad, se comprometió con su futuro y trató realmente de hacer que esta persona solucionara su problema, su necesidad, que sus heridas fueran curadas y que sus otras necesidades fueran atendidas. En tiempos como este es muy importante que nosotros veamos eso. Lo que importa realmente para el pueblo de Dios es que estemos atentos al problema del otro. Quizás dentro de nuestra comunidad de fe debemos focalizar a esas personas que tienen problemas, pero también debemos hacerlo con cualquier otro, con el desconocido, con la persona que tiene realmente una necesidad. Y que no sea tan importante para nosotros publicarlo, o sea, es hacer la labor como se tiene que hacer y que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, como enseña la Biblia. Hoy en día está muy de moda eso de llegar con la cámara, sacar fotos, sacar video a donde estamos haciendo el bien al prójimo, en donde se está entregando comida, en donde se está entregando ropa, en donde se está entregando algún tipo de ayuda. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si bien es cierto, esas ayudas muy publicitadas ahora terminan solucionando un problema, finalmente, aparentemente, lo que hace también es inflar el ego de las personas que hacen esa labor. No obstante, cada quien dará a Dios cuenta de sí, en eso yo no quiero involucrarme. Para mí lo importante es que nosotros como cristianos y cristianas aprendamos que nuestra acción diaria no debe girar solamente en torno a lo que yo necesito, a lo que yo deseo, a lo que yo pretendo, sino mirar un poco fuera de nosotros en dónde está nuestro prójimo, qué necesita nuestro prójimo, cuál es la necesidad del hermano, de la hermana, del vecino, del amigo y aún del desconocido. En alguna oportunidad fue muy interesante un diálogo dentro de los muchos diálogos que tuvo Job con sus amigos,
un diálogo que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que dentro de esta interacción, de esta crisis de Job y estas discusiones con sus amigos, en un momento dado, Eliú interpela a Job, que en algunos de los momentos de esa crisis reclamaba una serie de derechos que él en teoría había adquirido por ser una buena persona. Y Eliú lo confronta y le dice: mire, Job, usted no tiene que reclamarle a Dios por lo que usted ha hecho o ha dejado de hacer con las personas que le rodean. Porque a Dios usted no le da ni le quita con sus acciones. La acción suya en beneficio del otro tiene sentido en sí misma. Y eso es lo que Dios tiene en cuenta, no tus razonamientos. Y entonces le dice Eliú: mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. O sea, Job, descubre tu pequeñez para que eso te permita escalar el primer peldaño de descubrir la grandeza. Dice: si pecares, ¿qué habrás logrado contra Dios? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueses justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá él de tu mano? Y reitera: al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo de Hombre aprovechará tu justicia. La acción que usted y yo hagamos por nuestros prójimos le llevará alegría, satisfacción, solución. Y eso es el gran desafío de la fe cristiana. El principio del amor. El amor que produce desprendimiento personal y entrega voluntaria al bienestar del otro. Porque con nuestras acciones no estamos engrandeciendo más a Dios. Dios no necesita más engrandecimiento. Dios es grande. Punto. Y si dejamos de hacer la acción al prójimo, no estamos despojando a Dios de su grandeza. La problemática es si estamos acudiendo o no al llamado del servicio. Y ojalá que como congregación cristiana nosotros seamos capaces de estar siempre presentes, ayudando a quien lo necesita y sin estar preocupados de si hay una cámara o no hay una cámara a nuestro alrededor. En realidad eso es absolutamente cosmético. Lo importante es que la necesidad sea cubierta en el momento preciso y con el desprendimiento y honestidad necesarios. Ojalá, mis hermanos y hermanas, que en todas estas experiencias que estamos teniendo en estos días, hayamos aprendido a desprendernos. Hoy en día existe mucho esa costumbre del culto a nosotros mismos. Y a veces cuando las personas se preocupan demasiado por sí mismos, lo que terminan es envolviendo su compromiso de vida hacia adentro y se olvidan del mundo que les rodea. El tiempo de pandemia nos ha enseñado el valor de la libertad, el valor de salir de casa, el valor del abrazo al amigo, el valor de la conversación agradable, el valor de ese prójimo que quizá antes lo señalábamos porque no pensaba como nosotros. Pero hoy estamos aprendiendo que frente a una situación de crisis, todos los seres humanos somos necesitados los unos de los otros. Para nuestra iglesia eso es importante y yo quisiera reiterar antes de concluir que como congregación seguimos orando y seguimos deseando que esto pase para volvernos a reencontrar.
pero también como congregación, lo he mencionado todas las veces que salgo a conversar con ustedes, estamos experimentando cómo puede unirse el ser humano con el otro, con la otra, aunque se esté un poco distante. Y yo quiero compartir con ustedes algunas razones de oración específicamente de nuestra congregación. Quiero recordarles que en la iglesia estamos orando por la salud del hermano Alberto Reyes, de su esposa Ana. Estamos orando por la hermana Margarita. Estamos orando por la salud de don Ángel, por doña Ruth y don Vigdal. Estamos orando por Randall, el sobrino de la hermana Lilian, que está con su esposa varado en Perú y deseoso de regresar de nuevo a Costa Rica. Estamos orando por el nieto del hermano Jorge Hugo y la hermana Nelly. Estamos orando por la hermana de doña Lorena, que está también muy enfermita. Estamos orando por la hermana de Marlon, que está en Suiza, que está recuperándose precisamente de haber sido alcanzada por el coronavirus. Y estamos orando por todos los hermanos y las hermanas que han sido afectados con problemas de trabajo, que obviamente le llevan a tener problemas económicos a veces bastante serios. Y quizás mientras nosotros tomamos este tiempo para orar por ellos, para compartir un poco la angustia, la preocupación de nuestros hermanos y hermanas, alguien va a estar haciéndolo por nosotros. Y no hay duda que habrán personas que están orando por usted y por mí mientras nosotros estamos orando por los demás. Yo espero en el nombre del Señor que esta experiencia que estamos viviendo en estos días nos ayude a ser personas diferentes, a pensar en el otro y en la otra, a pensar en la profunda necesidad que tiene mi prójimo y a saber que yo estoy comprometido con él, con ella, en sus necesidades, en sus alegrías, en sus tristezas, en sus preocupaciones. Que el Espíritu Santo de Dios nos siga dando sabiduría para poder hacer del desprendimiento espontáneo y amoroso nuestra forma de vida de todos los días. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque podemos, en el nombre de Jesús, en este día, hablar contigo, clamar por fortaleza, pedir sabiduría, pero especialmente gracias porque hemos tenido la oportunidad de ver otras cosas, de ver otras necesidades, de fijarnos en otras personas, de quitar la mirada de nosotros mismos y ponerla en aquellos y aquellas que están necesitados. Señor, bendice a nuestra comunidad de fe y permite que como pueblo tuyo podamos ser útiles en nuestro entorno. Te pedimos en el nombre de Jesús salud social, emocional, espiritual, salud económica para nuestro país y para el mundo entero. Y que muy pronto toda esta lección con la crisis de salud nos haga crecer como seres humanos, especialmente como pueblo de Dios, como pueblo tuyo. Gracias, Señor, por compartir, por dejarnos compartir estos momentos de comunión y de oración. Y queremos que en todo la gloria y la honra sean para ti. Hermanos, muchas gracias por escucharme también en este día. Espero que haya sido útil la corta reflexión que compartimos los domingos. Y recordemos, extendamos nuestra mano hacia otros, porque mientras lo estamos haciendo, hay quienes están extendiendo la mano hacia nosotros y sus preocupaciones también hacia nosotros. Que el Dios de la vida nos continúe llenando de bendición. Lo pido en el nombre del Señor. Amén.